Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial, llenos de energía y listos porque hoy tenemos algo que realmente va a hacer que sus corazones palpiten más rápido. Y es que, como dice el título, hoy vamos a hablar sobre la confesión de amor de Mert a Afra que enloquece a todos. Imperdible. Sí, amigos, estamos hablando de esa escena, ese momento icónico, ese estallido de sentimientos que nos dejó a todos boquiabiertos, suspirando y, bueno, quizás incluso un poquito envidiosos. ¿O no? Vamos a analizar a fondo esta confesión de amor que honestamente se convirtió en un fenómeno. ¿Qué fue lo que la hizo tan especial? ¿Por qué resonó tanto con nosotros, los espectadores? ¿Qué elementos clave la convirtieron en algo inolvidable? Todo eso lo vamos a descubrir hoy. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, en la pasión, en cada palabra y gesto que hicieron de esta confesión algo tan guau. Ya saben que aquí en el canal nos encanta analizar a fondo todo lo relacionado con nuestras series favoritas, y este momento es simplemente épico. Antes de que empecemos a desmenuzar cada segundo de esta escena, quiero pedirles un favor enorme: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos futuros. Tenemos toneladas de contenido interesante, análisis, teorías, y muchas sorpresas más sobre sus series favoritas, así que no se lo pierdan. Suscríbanse, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo y vamos a darle con todo. ¿Listos para empezar? Prepárense porque esto se pone bueno. Ok, para empezar, recordemos un poco el contexto. La tensión entre Mert y Afra en la serie ya estaba en su punto más álgido. Habían pasado por muchas cosas, por malentendidos, por secretos, por obstáculos, pero la chispa entre ellos era innegable. La química, la conexión, explosiva. Y todo eso, amigos míos, se acumuló hasta explotar en esta confesión. La serie, ambientada en un contexto de secretos, intrigas y relaciones complejas, había construido una narrativa tensa y emocionalmente cargada. La relación entre Mert, un personaje con un pasado enigmático y una fachada protectora, y Afra, una mujer fuerte e independiente con sus propios secretos, se había desarrollado a través de encuentros fortuitos, malentendidos y momentos de intensa atracción. La química entre los actores, palpable en cada escena, había sido un factor crucial para mantener al público enganchado. Los conflictos externos, alimentados por las maquinaciones de otros personajes y las presiones sociales, habían complicado aún más la relación. Secretos del pasado, lealtades divididas y la amenaza constante de ser descubiertos habían añadido una capa de tensión que se reflejaba en cada mirada, en cada conversación y en cada encuentro furtivo. La construcción de la relación entre Mert y Afra, meticulosa y llena de matices, había preparado el terreno para la explosión emocional que estaba por venir. Cada pequeño gesto, cada palabra no dicha, cada mirada furtiva había contribuido a crear una expectativa latente. El público, ansioso por presenciar el desenlace de esta tensión, se preparaba para lo inevitable, la confesión. El momento de la confesión, por lo tanto, no fue un evento aislado, sino el clímax de una historia de amor construida con paciencia y cuidado. La acumulación de emociones, la tensión sexual, los obstáculos superados y los sentimientos reprimidos se fusionaron en una sola escena, dando como resultado un momento televisivo inolvidable. La clave, en mi opinión, y lo que la hizo tan poderosa, es la vulnerabilidad. Mert en este momento se quita todas las máscaras. Deja de lado el orgullo, el miedo, las dudas, y se muestra tal cual es, enamorado. Y esa vulnerabilidad, esa honestidad brutal, es lo que nos atrapa, lo que nos toca el corazón. En un mundo donde la imagen y la fachada a menudo prevalecen, la vulnerabilidad se convierte en un acto de valentía. Mert, al despojarse de sus defensas y revelar sus verdaderos sentimientos, desafía las convenciones y expone su lado más humano. Esta honestidad, desprovista de filtros y artificios, conecta directamente con la audiencia. La vulnerabilidad en la confesión de Mert no solo reside en la expresión de sus sentimientos, sino también en la admisión de sus miedos y debilidades. Al reconocer sus inseguridades, Mert se humaniza, mostrando que incluso los personajes más fuertes y complejos pueden ser dominados por el amor y la incertidumbre. La vulnerabilidad en este contexto se convierte en un catalizador de la empatía. El público, al presenciar la confesión de Mert, se siente identificado con sus miedos, sus anhelos y su capacidad de amar.
Esta conexión emocional es fundamental para que la escena resuene profundamente en el corazón de los espectadores. Piensen en la forma en que mira a Afra, en la forma en que le habla, en la voz. La voz de Mert, temblorosa pero firme. Cada palabra que sale de su boca está cargada de emoción. Es un torrente de sentimientos que se desborda. Y no es solo la voz, es también la mirada. Esos ojos que lo dicen todo. Es una mirada que dice, te quiero, te necesito, no puedo vivir sin ti. ¿Quién no se derrite con eso? La mirada en este contexto se convierte en un lenguaje universal. Los ojos de Mert, expresivos y llenos de emociones, transmiten un mensaje claro y conciso, amor. La intensidad de su mirada, combinada con la voz temblorosa, crea una atmósfera de intimidad y sinceridad. La voz, por su parte, se convierte en un vehículo de emoción. El temblor en la voz de Mert, lejos de ser una debilidad, se convierte en una fortaleza. Revela su vulnerabilidad, su nerviosismo y su profunda emoción. Cada palabra, pronunciada con cuidado y emoción, se convierte en una declaración de amor. La combinación de la mirada y la voz crea una sinergia poderosa. La mirada expresa lo que las palabras no pueden, mientras que la voz enfatiza la sinceridad de sus sentimientos. Juntas crean una experiencia emocional que trasciende la pantalla. Otro elemento clave es la forma en que se expresa. No es una simple declaración de amor. No es un te quiero genérico. Es una confesión que va más allá. Es una explicación de por qué la ama, de por qué se enamoró de ella. Menciona momentos, detalles, cosas pequeñas, que son precisamente las que hacen que el amor sea tan especial. Recuerden que los pequeños detalles son los que hacen la diferencia. La confesión de Mert no se limita a expresar el sentimiento del amor, sino que profundiza en las razones y las circunstancias que lo generaron. Al mencionar momentos específicos, detalles pequeños y cosas que solo ellos comparten, Mert convierte su declaración en algo personal y único. La mención de los detalles, aparentemente insignificantes, tiene un impacto emocional significativo. Estos detalles evocan recuerdos, emociones y sentimientos compartidos, creando una conexión más profunda entre Mert y Afra, y entre ellos y el público. La especificidad de la confesión, en contraste con las declaraciones de amor genéricas, es lo que la hace memorable. Al personalizar su declaración, Mert muestra su autenticidad y su compromiso emocional. Esto, a su vez, refuerza la conexión entre los personajes y el público. Es como si Mert estuviera abriendo su alma, mostrando su interior a Afra. Y eso, amigos, es algo que nos conecta a todos. Porque todos en algún momento hemos sentido esa necesidad de confesar nuestros sentimientos, de expresar nuestro amor a alguien especial. Y al ver a Mert haciéndolo, nos vemos reflejados, nos identificamos y sentimos esa misma emoción. La confesión de Mert, al ser tan personal e íntima, trasciende la ficción y se convierte en una experiencia humana universal. La vulnerabilidad, la sinceridad y la emoción que emanan de sus palabras nos recuerdan nuestros propios anhelos, miedos y esperanzas. La empatía en este contexto se convierte en el motor de la conexión emocional. Al vernos reflejados en los sentimientos de Mert, nos sentimos más cerca de él, de Afra y, en última instancia, de nosotros mismos. La capacidad de Mert de abrir su alma y compartir sus sentimientos más profundos es lo que hace que su confesión sea tan conmovedora. Nos permite como espectadores experimentar el amor en su forma más pura y auténtica. La puesta en escena también es crucial. El lugar donde sucede la confesión, la luz, la música, todo está perfectamente pensado para amplificar el impacto emocional. El ambiente y la atmósfera, todo contribuye a crear esa sensación de intimidad, de complicidad, de magia. La elección del lugar, la iluminación y la música desempeñan un papel fundamental en la construcción de la atmósfera. El entorno cuidadosamente seleccionado se convierte en un reflejo de los sentimientos de Mert y Afra, amplificando el impacto emocional de la escena. La iluminación, sutil y evocadora, crea una sensación de intimidad y misterio. Las sombras y los contrastes cuidadosamente diseñados resaltan las expresiones faciales y los gestos de los personajes, acentuando la intensidad emocional de la escena. La música, por su parte, actúa como un catalizador de emociones. La melodía, cuidadosamente seleccionada, se convierte en un eco de los sentimientos de Mert y Afra, intensificando la emoción y creando una atmósfera de complicidad. La combinación de estos elementos, la puesta en escena, la iluminación y la música,
crea un ambiente mágico y envolvente. El público, inmerso en esta atmósfera, se siente transportado a la escena, experimentando las emociones de los personajes de una manera más intensa y profunda. Y por supuesto, no podemos olvidar la reacción de Afra. Su respuesta a sus gestos, su mirada, son fundamentales para que la escena funcione. La forma en que escucha a Mert, la forma en que lo mira, la forma en que responde, es lo que completa la escena. Es como si ambos estuvieran en sintonía, compartiendo ese mismo torrente de emociones. La reacción de Afra es crucial para el éxito de la escena. Su respuesta, gestos y miradas son fundamentales para equilibrar la confesión de Mert. La forma en que Afra escucha a Mert, lo mira y responde completa el cuadro. El silencio en este contexto se convierte en una respuesta elocuente. La mirada de Afra, atenta y receptiva, transmite una mezcla de sorpresa, emoción y esperanza. Sus gestos, sutiles pero reveladores, demuestran su vulnerabilidad y su apertura emocional. La respuesta de Afra, que se presenta tanto verbal como no verbal, es fundamental para el desarrollo de la escena. Sus palabras, cuidadosamente elegidas, expresan su respuesta emocional a la confesión de Mert. La conexión entre Mert y Afra se manifiesta en la forma en que ambos comparten el mismo torrente de emociones. La respuesta de Afra refleja su empatía, comprensión y la posibilidad de un futuro juntos. La confesión en sí misma es un clímax, un punto de inflexión en la serie. Después de ese momento, todo cambia. La relación entre Mert y Afra evoluciona, se profundiza y se fortalece. Y nosotros, los espectadores, nos quedamos con la sensación de haber presenciado algo verdaderamente especial. La confesión de Mert marca un punto de inflexión en la serie. Tras este momento crucial, la relación entre Mert y Afra evoluciona, se profundiza y fortalece. El clímax de la escena impulsa la trama hacia nuevos caminos. La confesión de Mert desencadena una serie de eventos que cambian para siempre la vida de los personajes. La evolución de la relación entre Mert y Afra tras la confesión se convierte en el foco principal de la serie. El público se siente recompensado al ser testigo del desarrollo de la relación y la superación de los obstáculos. La confesión de Mert se convierte en un momento decisivo, que marca el comienzo de una nueva etapa para la pareja, y el desarrollo de la serie en general. La escena es un recordatorio de que el amor, a pesar de sus complicaciones, de sus miedos, de sus obstáculos, es la fuerza más poderosa del mundo. Y que vale la pena luchar por él, vale la pena expresarlo, vale la pena confesarlo. La confesión de Mert es un recordatorio de la fuerza del amor. A pesar de las complicaciones, los miedos y los obstáculos, el amor es la fuerza más poderosa del mundo. La valentía de Mert al confesar sus sentimientos es un testimonio de la importancia de expresar el amor. La lucha por el amor, expresarlo y confesarlo vale la pena, a pesar de los desafíos. La escena es un canto a la esperanza, recordándonos que el amor puede superar cualquier obstáculo. La confesión de Mert nos enseña que vale la pena luchar por el amor, sin importar las dificultades. La confesión de Mert es un mensaje positivo que transmite la idea de que el amor verdadero es posible y vale la pena. Es una lección sobre la valentía. La valentía de mostrarse vulnerable, de expresar los sentimientos, de arriesgarlo todo por amor. Y eso, amigos, es algo que todos deberíamos aprender. La valentía de mostrarse vulnerable, expresar los sentimientos y arriesgarlo todo por amor es una lección fundamental. Aprender a ser valientes, mostrarse vulnerables y expresar nuestros sentimientos es esencial en la vida. La confesión de Mert, un acto de valentía, nos enseña que es importante enfrentar los miedos y expresar nuestros sentimientos. Arriesgarlo todo por amor como Mert es un gesto de valentía y un acto de amor. La escena nos anima a ser valientes y a expresar nuestros sentimientos. Aprender a arriesgarlo todo por amor es una lección que nos invita a salir de nuestra zona de confort. La valentía de Mert al confesar sus sentimientos es una inspiración para que todos seamos más valientes y honestos. La confesión de Mert a Afra es mucho más que una simple escena de televisión. Es una obra de arte, un ejemplo de cómo se puede crear un momento que nos toque el corazón, que nos haga suspirar, que nos haga creer en el amor. La confesión de Mert trasciende lo puramente televisivo. Se convierte en una obra de arte, un momento que evoca emociones profundas y creencias en el amor. La escena destaca la habilidad de los creadores para generar un momento emotivo. La confesión de Mert es un ejemplo de cómo el arte televisivo puede tocar el corazón y hacer suspirar.
La confesión de Mert es una muestra del poder del cine para emocionar. Un momento televisivo que genera emociones auténticas y nos hace creer en el amor. La confesión de Mert es un ejemplo de cómo la televisión puede ser una forma de arte. Y por eso creo que esta confesión es absolutamente inolvidable. Es un momento que siempre recordaremos, que siempre analizaremos y que siempre nos emocionará. La confesión de Mert es inolvidable, un momento que permanecerá en la memoria de los espectadores. La escena será recordada, analizada y sobre todo, seguirá emocionando a quienes la presenciaron. La trascendencia de la confesión de Mert es un reflejo de su impacto emocional. Un momento inolvidable que siempre despertará emociones. La confesión de Mert es un hito televisivo. Un momento que siempre será recordado y analizado con cariño. La escena es un ejemplo de cómo una escena puede dejar una marca imborrable en la memoria colectiva. Y bueno, llegamos al final de nuestro análisis. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos recorrido los puntos clave de la confesión de amor de Mert a Afra, desde la vulnerabilidad de Mert hasta la magia de la puesta en escena. Hemos hablado sobre la honestidad, la valentía y la importancia de expresar nuestros sentimientos. Hemos explorado cada aspecto de la confesión de Mert y Afra. Disfruté mucho analizando esta escena que marcó un antes y un después en la serie. El análisis de la confesión de Mert ha resaltado los elementos clave de la escena. Desde la vulnerabilidad de Mert hasta la magia de la puesta en escena, hemos discutido la honestidad, la valentía y la importancia de expresar nuestros sentimientos. El vídeo ha analizado los diferentes aspectos que hacen que la confesión de Mert sea un momento icónico. La honestidad, la valentía y la importancia de expresar nuestros sentimientos son algunos de los temas que se tocaron. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya hecho recordar ese momento con cariño. Realmente espero que este vídeo les haya gustado y que les haya hecho recordar ese momento épico con aún más cariño. La reacción del público al vídeo es importante para mí. Espero que el vídeo les haya hecho revivir la magia de la escena. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver el vídeo, por compartir sus opiniones, y por ser parte de esta comunidad tan increíble. Agradezco a la comunidad por ser parte de este canal. Es muy importante la interacción con ustedes. Espero que este vídeo haya sido de su agrado. Sus opiniones son importantes para el canal. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Cuál fue su parte favorita de la confesión? ¿Qué fue lo que más les impactó? ¿Cómo reaccionaron ustedes al ver la escena por primera vez? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No duden en compartir sus pensamientos. Me encantaría leer sus opiniones. ¿Qué les pareció la confesión? ¿Qué parte de la escena fue su favorita? ¿Cómo reaccionaron ustedes? No duden en compartir sus comentarios. Compartan sus opiniones. Me encanta saber qué piensan de la escena. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdennos a crecer esta comunidad. Apóyenos con un me gusta. Si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Ayúdennos a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos. No se olviden de suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más teorías y más sorpresas sobre sus series favoritas. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Chao, chao.